¡Muerto! ¡No te va a matar! Sigue la tangana. Correte que quiero ver. Correte que quiero ver que se van a seguir dando estos dos. Sí. Ah, yo tampoco. Esto nunca pasó igual. No. Siempre están ahí lo más tranquilo escuchando sus salsas. Buena semana, que terminen todo bien. Chao, no, no. Nos vemos. Éxito, muchachos. Gracias. ¿Cuánto se va a aplicar? ¿Cuánto se va a calentar? Flaco, 1 minuto de partido. Viejo. ¿Sabes a quién se parece? ¿Te acordás de tenés un chabón que se llama Rosetta? ¿Qué? Que hacía las... Nada que ver, amigo. No a ese. ¿Viste que hacía las entrevistas con los presos? Sí. ¿Te acordás de un chabón tipo que se hizo como re viral, que era uno de esos transgéneros? Sí. Ah, sí, ya sé cuál es. No. Bien, Dante, qué golazo. ¿Qué hizo? Ay, le quedó largo. ¿Sabes que estoy descolgando más centros? ¿Ahora te despegás del piso? ¿Ahora te despegás del piso? Soy un arquero seguro. Sí, me imagino, boludo. Estoy atajando todos los fines. ¿Con quién? Con los padres de los amigos de mi hermano. Los padres... Los padres de los hermanos. Ah, tipo fútbol de padres y vos... No, hay de todo. Están los padres que tienen 24, que son unos hijos de puta, están los que tienen 40. Mucha joda. Mucha joda. Sí. Hay que pagar el stop. Basta de no stop. ¿Lo comento?
Entonces, si viene el córner, número 10 buscando la cabeza del área, que de rebote. Ahora nuevamente para el equipo rojo que va a jugar rápido, la tiene el Díaz que tira el centro y está el arquero. Sensacional tapada del amigo de Jota, todos los equipos. Chilena. Estoy ahí para ser el sucesor de Mariano Clos. ¿No me ves? Sí, porque tomo falopa. ¿Eh? Tomo falopa. Van a jugar en corto el equipo de Martela. Sube a poco, busca el bachazo, abre con el 4. Recupera el equipo rojo, ahí está. Ya me eché los huevos, Mariano. Arianita en clase. ¿Qué es el fondito de la coca? No. Yo me quedé manija de bicochuelo igual. Yo también. Solo. Buenísimo. Matías. De mano, yo no veo. Quedó de espalda igual. O sea, nos quedó de espalda a nosotros. Hijo este no me quiero pegar. Si lo rafa. Porque. Vale, lo reboxeo. Más que se me viene a dar el Vamos, dale. ¿Todo amigo? ¿Cómo sacar ese partido? Porque no es tan feo como puede ser Nueva York. O sea, Sí, no. ¿Sabes qué es lo grave de todo esto? ¿qué? No. Muy. ¿Pero qué puede levantar esa mina? No sé. Bueno, hola. Ahí arrancó la murga. Hay una murga literalmente en la puerta del parque, boludo. ¿En serio? Sí. Es nueva igual, el año pasado no estaba ese corso. ¿Viste la HR? Que dice, voy en un corso, al corso. No, Ponen un corsa al me corso. retiro, voy de nuevo. Porque soy HR Y y todo todo me lo que voy a hacer. Voy al corso. Voy al corso en un corsa. Y para Zayn un arma blanca. Es un arma blanca. Esa buenísima. Y te Zayn, así son las partidas. No te pueden mirar tanto. ¿Vamos a la próxima? Dicen que va a estar bueno, no sé cuál es. Sí. No lo vi. Y para mí está Chili Parker, Sony. Tita Vivaldo. Segundo palo. Segundo palo. ¿Sabes para qué estoy? Una porción de torta de ricota. Con un café con leche. Eso. Sos muy gordo. chabón. Específicamente eso. ¿Por qué es muy gordo, boludo? No está mal. Torta de ricota nunca comiste en tu vida, tarado.
A vos te hablo. Ah, vos sí. Entonces, ¿qué me decís? Una pasta frola. Sí, tengo que poner una pasta frola. Voy al corso en un corsa. Amigo, ayer me agarró un derrame en el ojo, mirá cómo lo tenía. No. Eso se No llama. hago esas cosas. No, me imagino. No, amigo, si yo quedo re loco después. Ah, por eso no la haces. Quedé re duro. Tuve que comer por Mar del Plata y se fue bastante. Pero le di una sal seca igual, ¿no? El otro día al pelado y a Nahuel los requisaron porque estaban fumando en la calle. ¿Las canas? ¿Y qué? Le sacaron 7 G. Y no podían quedar en cama. Consumo personal, eran varios, por eso. O sea, te meten en cana si estás corte de trance. Pero es... Tiene alto guante. Alto guante. ¿Este? Sí. Sonadía. Voy al Corso, en un Corsa. Yo estoy por un Corsa igual. ¿Qué? Un Corsa tranca. Amigo, ¿vos no me bancás el Polo Track? Obvio, el Polo a mí me encanta, boludo. Amigo, a mí también. Todos los pibes dicen que es auto tipo familiero, boludo. A mí me encanta. No, el Polo Track puede ser que sea medio de familia. Yo digo el Polo nuevo. ¿No es largo? Sí. Y el Golf. Un Golf GTI. Es el auto de mi vida. Tipo que mi sueño. Vos al área, vos llévalo, hacemos más largo, boludo. Más largo allí. No, las obras son más de mantenimiento. Mira, más recorrido en la casa. Esto para mí. Para mí. Bueno. ¿Qué estás leyendo, boludo? Algo de la facultad. ¡No quede solo, Mati! ¡Mati, hablale! Pero tú, eso. ¿Qué? Sí. Sí, literal. Exactamente lo mismo. Igual después de eso no pasó más nada. O sea, un par de patadas, pero... De partido. Claro, de partido. Le dejó pasar y vos... Quedando seco. Qué lindo vientito, boludo. Sí, menos mal que no está calor. ¿Qué es la vida de Mati? More. Vale, no sé. Se compró un auto, bro. ¿Sí? Ahí, boludo. ¿Vos tenés idea, Marce? ¿Qué? Mati, More. ¿Está en la costa? Sí. ¿O... Claro que sí. Sí.
Tiene el pibe. Tengo el cuádriceps cargado, mío. Gemelo, boludo. Perdón, amigo. Sí, justo hablé con el ahora te digo, puede ser que si no se para el hospital. ¿Sabes quién estaba en la costa? ¿Quién estaba en la ¿El costa? Saverio? Me suena. El de que no se caiga. Ah, sí, que me quiso pegar. Sí, me puteó porque me estaba comprando un choclo, amigo. Pero ahí te das cuenta que hay gente que no le da la cabeza, boludo. No puedes putear a alguien porque se está comprando un choclo. ¿Pero por qué te puteó porque te estaba comprando un choclo? No Porque entiendo. estaba el coso del choclo y tipo, no sé, se ve que estaban jugando a la pelota y tipo me cayó la pelota en los cosos. Y tardé en darle la pelota porque me estaba comiendo un choclo, ¿entendés? Le pasaba la pelota, no sé qué, me dijo la pelota. Boludo. Pero tipo, si tenés ese cerebro, es un golazo. ¡Qué golazo! Ah, no, igual yo decía Dante el otro. ¿Qué? Ese que me quería pegar a mí. Va, que me quiso pegar a mí. No, vos a saber y le pusiste un ñoqui. Sí. Al que no se caiga, le metiste No me acuerdo. Yo no fui. ¿En qué momento? Estaban forcejeando los dos y te tiró tipo una patadita de atrás. Y vos le hiciste. Tipo, te tiró la patadita y vos le hiciste. Me acuerdo. No, pero fue muy bien disimulada. Sí, pasó fue hace como 2 años, boludo. Sí, no me acuerdo. Por eso no me sabía nada, ¿no? No lo vi. Por eso. Me comí un pez, ¿te acordás? Sí, 7-2 nos ganaron. ¿No? Para mí era 8-1, peor. Sí, algo así había sido. Y después le ganamos. Yo no juego. Pero trajimos Farrera, Yana, Tanque. Y de ellos fueron sin arquero. Sí. Qué hijo de puta. Boludo. Santino me dijo que me traiga botines y me olvidé. Y bueno, si me olvidé, boludo. Qué pajero. Bueno, y no me traje yo, nada. Sí, me olvidé todo. A ver, tenés. Guarda que yo sí buenísimo el largo. Uy, Fran, ahorita hablamos todo, cuidadito, Facu. Che, Facu, ¿es tipo la cámara o es la pantalla que se ve así? No sé. ¿Por qué? No, porque estaba como magenta, Se ¿viste? ve muy brillante. Ah, sí, no sé, yo lo Igual, conseguí. o sea, se ve más o menos ahí en la cancha y allá está, es como si estuviese a las 12 del mediodía. Ah, ya sé porque es. ¿Lo puedes achicar Mirá, igual? no, era para otro lado. Ahí está. Eso, le había subido el brillo a Facu. Ah, ok. Yo no subí nada. Sí, bueno, sí se puede regular, creo que. Sí, pero porque está, por eso era raro. Estaba tipo, ok. viste que se le puede subir tipo la exposición, todas esas boludeces. Bueno, estaba tipo al palo, por eso estaba raro. Bueno, bien. No, ahí te cuento. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Con qué? Iba a hacer algo que me olvidé con mi solo, boludo. No sé. ¿Qué estamos hablando antes? No sé. ¿Todo bien? ¿Te asustaste? Cancha se está prometiendo, ¿no? Primer tiempo. ¿Vamos a poner una pelota? Sí, estoy medio. La que tenía Wetzel. Sí, a Boetze le dimos una bolsa. ¿Te dieron una bocha? Ah, la debe tener Ale ahí. Dale, pase. Uy, amigo, no me acuerdo qué iba a hacer. Me agarró Alzheimer. Salvada épica. Ah, sí. Claro, por eso. Lleva ese gra. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, Santino, le iba a escribir a Santino. Amigo, estoy acá. Me olvidé de traer los botines. Me había dicho que
traiga por la duda. Me olvidé completamente. Listo. Oiga, si querés terminar lo de graba, graba. Vas a tener más pulso que yo. Yo no tengo pulso. A mí no hay nada que me rompa más los huevos que grabar, la verdad, o sea, pero bueno. Sí, no. O sea, a mí no me rompe los huevos, pero tengo mal pulso y me da cosa que los equipos se quejen de que está mal Me chupa la filmado. verga tanto. Primero que me dice algo. Bueno, pero el filmmaker sos vos, yo te estoy cubriendo. O sea, última. Chao chicos, buen fin de. Yo estoy seguro que era Cuquiños. Cuqueños. Con K. Con K de cuca. ¿Qué veías, no? ¿Eh? ¿Qué veías, no? ¿Por qué? Probablemente la matanza horrible, amigo, horrible. Tiene algo, amigo, tiene algo. Es lo mismo que le pasará a Lourdes con el pelado. No, amigo, Cuca más fea que el pelado. No, no sé. Sí, soy de largo. Pelado porque es tu amigo, boludo. No, pero amigo, de la pibita esa de la vida. No. ¿Vos sabías que a Cuca encima le gustaba el pelado? ¿Te conté eso alguna O vez? sea, ¿cuál de los dos? Los dos. ¿Eh? O sea, los dos. O sea, el pelado le encanta, por eso está con todos los tipos. Pero, o sea, a Tiago Domínguez le gustaba. Tipo, él, tío, estábamos de novio y me decía, es fachero, me decía. ¿Qué atajó, boludo? Qué bochón, amigo. Bueno, me decía, es fachero, no sé qué, me parece lindo, me decía. Yo decía, no lo puedo creer. Mamadera. ¿Qué hacía con vos? ¿Eh? ¿Qué hacía con vos? Es el robo del siglo. Perdón, te lo muy alto también, ¿no? Pero... No, sí, es que fue un gran robo de ella. La otra vez, Botete en Mar del Plata me dijo, yo no sé cómo te caliento, me dice. Digo, pues estábamos hablando de Lucía, me dice, ¿qué Lucía? Le digo, no, Sofía, me dice, oh, pará, flaco, mi novia. Igual todos los pibes me dicen que está robando Sofía. Sofía, sí, amigo. De largo. Pao. No tanto como la Cuca, pero... Oh. Ay, ¿qué te iba a decir? Ah, amigo, el otro día que resubí, viste que Milagro subí una historia y la resubía mejores. Sos un hijo de puta. Pará. Y amigo, me responde la historia Zoe da Silva. Me pone, che Facundo, ¿me puedes sacar de mejores? Porque no da... ¿Qué? Sumando todo lo que pasó con nosotros y ahora que estoy con Joa, no da, no sé qué. Mentira. Pará, tía. ¿Pero no es tu amigo? Joaquín sí es mi amigo. ¿Y pero le mandaste mensaje a Joaquín? Sí, la tengo mejores de ahí, de que me hablaba con ella y nunca la saqué porque no... Pero le dijiste a Joaquín, tipo, che, amigo, flashó tu novia, tipo. Sí, no, y él también me escribió, che, amigo, ahí te voy a escribir yo, de no sé qué. No, muy fuerte, gato. Y le puse, sí, amigo, quedó ahí mejores porque nunca toco nada. No hice nada. Quedé tranquilo. Encima estaba todo bien con eso. Tipo, el otro día fuimos en el auto descansando. Amigo. Tipo, amiga. Con él. No, a Fue muy fuerte, boludo. a mí me gosteó porque me estaba hablando con Nerina al mismo tiempo que con ella. Ojalá que eso no se sepa nunca. Mira, chibi. Y lo peor de todo es que a Nerina la gosteé porque me puse novio con Sofía. O sea, si se destapa todo, quedo No, como boludo. soltera. Y en el mismo momento la gosteé a Luana y a Cubu. ¿Eh? Se le tira santo. Sí, Cubu. Regalada. Regaladísimo. Sí. No. Lo logré con amor. No. Mal ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque ahora si me pongo soltero no la voy a poder ver de esa forma ya. ¿Por qué no? Ah, está manso asco, gato. Ya tengo. Ya no estoy más para Ya está grande para esas cosas. andar rasqueteando. O sea, es tuya. Es tuya. No, ya todo bien. No, pero yo no voy a estar con una piba que se la paga. Pero a Núñez no lo conozco, ¿entendés? A vos sí. O sea, no voy a estar con una piba. Ya bastante que tuve con lo de Seba y toda esa vuelta, aprendí, ¿entendés? Claro, todo eso. Ya tipo. Aparte, amigo, subo una historia y me la uso 200 pibas, me abro. Chequeo. No, pero posta, no sé cómo estoy tratando el centro.
Sí, tapando las falencias. Yo estoy entrenando todos los días. ¿Qué? Sí, sí, o sea, más o menos. Arqueso. Yo estoy yendo a entrenar todos los días, boludo. Yo también, pero porque yo peleo en marzo. Ah, es verdad. ¿Dónde peleas? Porque hago taekwondo yo y kickboxing y todo eso. Pero kickboxing peleado o taekwondo. No, en kickboxing no, o sea, ¿sabes cuál es el tema de kickboxing? Que te pegan mucho y a mí no me gusta que me peguen. Entonces... ¿Qué hace taekwondo y kickboxing? Pero Y no quiere que le peguen. A ver, sí, No lo entiendo. Bueno, a ver. Dentro de la posibilidad de que me peguen, en ese tipo de deportes te pegan mucho más que en taekwondo. Sí, en taekwondo no te tocan casi. Entonces, o sea, lo puedo aguantar porque ya lo hago hace un montón, pero no me pego. Entonces las tiro. Pero bueno, taekwondo es más tranquilo, sí. El tema es que tengo que bajar 3 kilos. ¿Qué? ¿Bajar? Sí, porque es por categorías de peso. Sí, puede ser, pero el tema es que es por categorías de peso y, ojo, igualmente estoy yendo al gimnasio, o sea, la idea es que si bajo grasa, subir musculatura, ¿entendés? Pero eso, pelear en 57 o en 63, pero los que pelean en 63 son gente que pesa capaz que 68 y baja, ¿entendés? Claro. Entonces yo naturalmente peso 60, 62, bueno, ahora estoy en 60 y bueno, me bajo un par de kilos, chao, total no me cuesta nada. No, a ver, la verdad igual sí me cuesta, me cuesta mucho comer bien, yo como todo el tiempo mejor y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, algún día me concentro y chao. Igual, sabés que tengo como un menjunje entre todos los deportes de contacto y es como que... En una sé lo que haces en el otro. Sí, literal, es como que se me terminaron mezclando todos, te lo juro. Que por una parte está bueno, pero por otra no me sirve, porque tampoco... En una tiran Está Miyagi y tenés que tirar patada a la cabeza. Claro, o sea... Claro. Descolgás un centro cuando tenés que pegar una piña, capaz que está medio difícil. No te va a ir tan bien. No, pero en taekwondo es como hacer el punto, ¿entendés? Tipo, vas con la pierna, o sea, más patada y como a tocar. A ver, te pega, pero no es tan a volarte la cabeza. En el otro sí. En el otro sí. Y hay como tácticas, en taekwondo como te pones de costado para que te peguen menos. Entonces como que... Aparte si tenés técnica. Claro, entonces como que se me mezclan todo y estoy flotando. Ponele, Juan no tiene manos, ya. Manos. Sí, el loco Tira todo patada. patea más o menos, pero no tiene manos, ya. Entonces en la que se me queda corto la hago pim. Es Conor McGregor. ¿Eh? Es Conor McGregor. Que sí, al revés, sí, Conor McGregor. Tipo, cero noción, claro. No, en la entrada del predio de ese equipo. Es Bruce Lee. Jackie Chan. Nada. La otra vez igual estaba yo recargado de las piernas y no me respondía, medio el chabón, creo que no le hice un punto en las piernas. El tema que le volé la gente. Primera piña que le meto me dice, no, pará porque siento que tengo sangre acá, me dice. Me rompa los huevos. Segunda piña, pum, le doy vuelta el cabezal. Pará que me rompo el cabezal. Y así cada 2 minutos. ¿Sabes quién está haciendo MMA? ¿Quién? Zaneta. ¿Qué? ¿Motivo? Motivo que se sigue agarrando de los de la máquina. ¿Cómo le fajaron ese día, boludo? ¿Cómo se yo? ¿Vos fuiste ese día? Yo no estaba en la costa. Cuando Santi Rodríguez puso me patean la cabeza, no sé qué, no podía creerlo, boludo. Yo me dormí, me desperté y vi el grupo tipo de paz mental y había 500 mensajes que decían, no, Santi Rodríguez, le sale humo por la boca, una cosa así. Fue lo primero que leí, eran joda, pero yo no sabía. Entonces me cagué todo, dije, no, este se va a morir, boludo, me re-perseguí. Y después por no, ya te vi, no tengo nada, me había agarrado un paro de arriba. Yo zafé ese día. Yo fui hasta acá
Y cuando fui me estaban midiendo entre 6. Y ahí quise apaciguar. Dije, bueno, está todo bien. Igual me salvó Jorge que no me fajen en el zombie porque casi me sentó. ¿Por qué se había armado la trifulca? Le decíamos ganando como 6-0 y estábamos jugando callados nosotros. Y de la nada, tipo, le pegan un pelotazo a Zika en la cara, tipo, le hacen así, ¡pum! Entonces Zika le dice, ¿qué haces, amigo? Le digo, si no te estoy hablando, le dice. Termina de decir eso y le salta un chabón y le mete una patada en la cabeza. Tipo así, ¿entendés? Fue así de esquizofrénico el asunto. ¡Qué golazo! ¿Lo viste? Bueno, fue así de tipo esquizofrénico. Sí, lo tengo. Para mí sí. Yo tipo me fijé justo y estaba así, ¿no? Si vos decís. Yo creo que sí. Y si no, te des un descuento. En tu bolsillo. No. ¿Qué? Sí. Eso no es bueno, ¿viste? No sé si lo viste. Sí. El chabón cree que no hay error. Pero la pelota, o sea, pues es medio fuerte, que son largos, ¿no? La pelota se pasa, mirá, pasa la o se abre, tío, para el partido de fútbol, sí, así, pasa por el corazón. Es como el de Liverpool, Juan. Ese también, está bien, ese tiene como 40 años igual. O sea, a ese no le puedo decir nada. ¿Qué va esto? ¿3-2 o 4-2? No tengo ni idea. No, la verdad que no. Yo pues cuando estoy mirando la noto todo, boludo. Se me olvida. Tipo, me anoto 4-2, 3-2. La vida del filmmaker es así. Estar corriendo gente y se cruza. Cuando termine este partido vamos a tener que reponer el off porque... No vi. No sé de qué están quejando. Qué facha que tenía. Este puto chavo. ¿Quién sería? Esa es mi hermana. Bien, 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 bien. Mirá. Bien, Juan, un montón. Parece Bauti y Barreto. Solo. Tu cara. Juan. Ay, qué tal. El último que ve una piba que fue a la joda ayer antes de morir de un coma alcohólico. Ahí había que haceme 80% vodka, 20% jugo. Ese no es. No sé, ¿qué querés que salga un centímetro, concha de tu madre? Entonces, bueno, le decía, llenaba 3/4 de vaso de vodka, me parece intomable, jugo. Volví a los 5 minutos, ¿me haces uno pero un poco más fuerte? ¿Pero qué querés, morirte, boludo? Y así, un montón, las pibas son terribles. Yo no puedo tomar ni... El Boca me parece asqueroso. El
¿El qué? El vodka. A mí también, amigo, no tomo. Pasa que en los boliches tomar eso o no tomás, boludo. No, yo estoy tomando champán en los boliches. Pasa que es más caro. Acá. Sí, vos porque vas con la gente que caga plata, ya te lo dije antes. No, ahora que me paga el Fernet. Claro, también. A mí me lleva a pagar tres palos, así, me cago. Pero ¿cómo es que tipo copian y pegan un mapa? Y lo pones como si fuese tuyo Y tipo te unís y lo dejás todo parecido. y no te pueden pedir derecho de autor. No, porque no hay, literalmente. Igual Sí, no puede ser nada. solo. Pero da igual el palo así. Ese es mío. ¿Ven? ¿Escuchaste lo que te mandé? Sí, ya está, me falta. Listo, joya. Toma, amigo, para el próximo partido. Dale. ¿Qué onda, che? Creo que va, no sé si 4 o 5-2 el equipo rojo. No sé. Igual son medio bravos. Muy bueno. Si te reíste de mí. Suena que sí. ¿Tenés? Mañana tengo que ir al gimnasio, qué paja. ¿Es el segundo o el tercer partido? Es el tercero, quedando. Uy, ¿cómo era River? A ver. Ah. Voy a ver cómo. Listo, dale. No te preocupes, nada, es una bruta. Sí. ¿Y así más? Sí. ¡Zurdo, zurdo! ¡Zurdo! ¿Quién va ganando acá al lado? Mirá vos.
Yo me voy en la que viene, tipo allá. Y después volvés. Ah, como va arriba. Cero. ¿Qué te dije? Va a salir 0-0, boludo. Minuto. ¿Qué tiempo? Lo va a ganar la nube, boludo. Pedo. ¿Qué le pago? No se lo decimos. Dale, Libertadores. Plata de México, le pido, ¿La banca en serio? Ahora no tengo que saber. Ya me lo dio. Porsche. No se va, tiene la línea, ¡Afuera, afuera! Amigos, están juntando ahí, pero me parece que van con todo. ¿Cuánto me permite? No, no fui yo. Ah, bien, perfecto. Gracias. ¿Qué dices? ¿Luego pasó al lado? Sí. Quedé pagando a lo loco. No lo reconocí. No, decía, me hizo. Y dice. ¿Parece Aymara? ¿Está por acá? Ah, igual te pregunto a vos, ¿podemos jugar en cuero y con la pechera? No tenemos toda la misma regla. ¿Agarro? Otra cosa que no le escucho tratarme. A él y expliqué un poco Ah, no lo ves conocer. ¿Qué? No, uno de Santa Cruz, pero que antes era muy y ahora era muy plano. Vamos, gracias. Estamos juntando todo. Ah, sí. Tipo el hermano, ¿viste? Son todos hermanos. Uno- Olímpico. ¿Eh? Olímpico. Flipping Goal. Para mí, el Lotofoto tendría que estar más de costado. Terminamos de jugar, te trae la plata. Dale. Va a ser todos los partidos lo mismo. Ah, ¿está todo? ¿Cómo mandas un gusto, Valentín? Ahí la tengo. Por acá. La silla. Me agarró la silla de alguien. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos, amigo. Ya empezaron a aparecer, ¿no? Sí. Gol de Rosillo.
No. Ahora indirecto. ¿Sabes que de verdad igual no le tocó nadie? No la tocó. Fue el arquero. O sea que a la final pasa Huetze, Estudiante y La Paja. Es una gran locura. Tenemos que ganar la Burela, por favor. Dejemos ganar a Burela y vamos a perder la final. Acordate. Es muy probable. Somos capaces. Pasa que no, si viene Roma, viene Nahue, si viene Bernal. Bernat no va a venir. ¿No lo viste? Sí, ya, pero al final viene. El arquero. Es bueno el arquero. Amigos, si vienen todos, al final ganamos camino. Gracias. Y atajo yo, ¿no? ¿Eh? Vos me dijiste que la atajé yo. Sí, pero vos no podés. Vemos. Si atajás el mismo día que peleo, no. Vemos. Vemos. Ahora, si no. Veremos. No. Estamos en un veremos. Capaz que contra Burela. Imagínate que no voy a pelear y venir a atajar porque no me van a dar las piernas. Ni el cuerpo, ¿no? O sea, Capaz contra Burela sí, pero contra. contra Burela definitivamente no, porque contra Burela estoy. Ah, no me había dicho que ataje yo también. Ah, me arrepiento. Bueno, si no es atajar, no creo. El ñoca que tiró, fantástico, diría. Bien, Doc. Bien, doctora. Bien. ¿Cómo se utiliza así? El último que haría. ¿Vos harías eso, Roque? ¿Qué? Si me haces un gol, ¿qué se hacía a mí? Hago así, No, con los dos dedos. ¿Qué? eso es peor. Voy corriendo y le doy un beso. Como yo hago. Ay, ¿te acordás que yo le hizo la J a Julieta? Ay. Qué asco. Qué terrible, boludo. ¿Ven amigo? No pasa nada, tranqui. Sí. Sí, no hay penales acá al lado. ¿Penalti kick? Si van 2-2 es penal. Salvo que meta un gol repentino en mi rollito que no me gustaría nada. Igual prefiero jugar con mi rollito, te digo. No. Ah, sí, ¿sabes que yo no sé? Mis rollitos juegan a jugar. Boy se juega Es a verdad, golpear, eso, es a como- chocar. Y nosotros somos unos blanditos, boludo, para jugar así. Tenemos al pelotudo de Seba que se hace echar. No, y el boludo de Sega que no pone la pata fuerte y es una larva. Ronaldinho y está más duro que una empanada de tornillo. Buena analogía. Y Tizi que, bueno, existe. El otro día Núñez se queja porque dice que, o sea, soy una historia que le habían votado todas feas, creo, algo así. Y lo manda al grupo y Luana dice, pero te la likeé yo, no sé qué, jodiendo porque son amigos. ¿Quién? Luana. Sí.
¿Y cómo es que le Igual pone? con esa no sabés cuándo jode y cuándo no. Claro. No, así no había sido. ¿Cómo había sido? Ah, el 14 de febrero dice, no, chicos, estoy re solo, no sé qué, la paso solo hoy. 30 segundos. Y no le dice, vení y merendamos juntos, no sé qué. Y Luis le dice, juntarme con vos el 14 de febrero es como un like en la historia de mi tía. Estuvo bien. O sea, pobre Luana. Porque lo peor es que Luana tirar el bochín a ver si. Me ha sacado. Qué mala leche. Uy, qué ganas de jugar la final que me dieron. Nosotros nos festejamos un gol así que estamos No. en sexto grado. Sí, literalmente, boludo. En Tifa creo que fue la última vez que gritamos un gol así. Igual olvídate porque esta hora se van a empezar a recagar a patada.